Vamos con un tema que sé que será de mucha utilidad y ojalá que usted le preste toda la atención. Si tiene dudas con respecto al tema, ya sabe que tenemos a disposición nuestra línea en WhatsApp, es el 6087-7777, pero también recuerde que usted puede ingresar a nuestro Facebook en Buen Día. Le comento que antes era muy común en las cartas de despido que no se describieran las razones del despido. Sin embargo, recientemente la Sala Cuarta determinó que todo trabajador despedido con responsabilidad patronal tiene derecho a conocer los motivos. Hoy nos acompaña el abogado experto en Derecho Laboral, Marco Durante, para explicarnos qué implica realmente esta resolución y además cómo debe gestionarse los despidos de ahora en adelante. Le repito, antes no era común que se diera la razón o conocer los motivos por el cual se estaba despidiendo con responsabilidad patronal. Más sin embargo, ahora sí debe conocerse el motivo. Si usted tiene consultas, recuerde 6087-7777 a través de nuestro WhatsApp, en un video, ojalá de 30 segundos o menos, y de manera horizontal. Y recuerde que nuestro Facebook está habilitado. Buen día, Marco. ¿Qué tal? Buenos días, Thais. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana con un tema que sé que pone muchos, ¿verdad?, con las orejas, sí. Y bien atentos. Antes de conversar sobre esta resolución que dio la Sala Cuarta, y de hecho usted ahora me estaba comentando también sobre un escrito que la semana pasada... un comunicado que hace la Sala. Un comunicado que hizo también recientemente la Sala, la semana anterior. Por favor, explíquenos cuáles son los tipos de despidos que existen, Marco, en nuestro país. En nuestro país existen dos tipos de despido. El despido con responsabilidad patronal, que significa básicamente que el patrono va a tener la responsabilidad de pagar una indemnización porque no hay una justa causa para despedir al trabajador. Y el despido sin responsabilidad patronal, donde no hay que pagar ninguna indemnización porque hay una justa causa del patrono para despedir a ese trabajador porque cometió una falta grave. Esos son los dos tipos de despidos que tenemos en nuestro país. Con responsabilidad hay pago, sin responsabilidad no hay pago. Ok, ¿no hay pago de? Prestaciones laborales, es decir, preaviso y auxilio de cesantía. Sin responsabilidad patronal. Exacto. Ok, no se pagan ni prestaciones. Solamente se pagan vacaciones y aguinaldo porque son derechos adquiridos de los trabajadores, pero los derechos correspondientes al preaviso y el auxilio de cesantía no deben de pagarse porque el despido es sin responsabilidad patronal, porque hay una justa causa a raíz de una falta grave del trabajador. Ok, ¿cuándo puede entonces, hablando sin responsabilidad patronal, un patrono aplicar este despido? Cuando el trabajador comete una falta grave de todas las que enumera el artículo 81 del Código de Trabajo. El trabajador comete una falta, ya sea por reincidencia o por la gravedad y la magnitud de esa única falta que cometió, que es tan grave que hace imposible continuar la relación laboral, ¿verdad? Y entonces, en un caso como estos, el patrono está autorizado a decirle al trabajador: usted ya no puede trabajar más conmigo porque su falta fue tan grave que el vínculo se rompe y además lo único que te tengo que pagar es vacaciones y aguinaldo, pero los otros extremos laborales no, porque es sin responsabilidad. ¿Cómo se redacta una carta de despido sin responsabilidad patronal? Muy bien, esto es importante porque con la entrada de la reforma procesal laboral, el artículo 35, que es el que regula esta figura, tuvo un cambio importante para que todos lo tomen en cuenta. El artículo 35 del Código de Trabajo, después del 2017, exige que cuando el despido es sin responsabilidad, el patrono establezca en la carta de forma clara, detallada, precisa, cuáles son las faltas y las razones por las que el contrato terminó. Señor Marco Durante, por este medio le notifico que usted ha sido despedido sin responsabilidad patronal, de conformidad con el artículo 81 del Código de Trabajo, y utilicemos el inciso L, que es el que suele utilizarse para faltas, digámoslo así, generales, porque usted el día 1 de octubre del 2021, al ser las 8:30 de la mañana, cometió tal y tal y tal situación. Entonces le hago una descripción clara, detallada y precisa
de las razones por las que el contrato se termina. Antes del 2017 no era, vamos a ver, por lo menos exigido por la ley que esto se dijera. La Sala Constitucional había venido aclarándolo y la Sala Segunda también, pero por lo menos no lo teníamos en el código del 2017 para acá. Y hoy, si usted, patrono que nos está viendo, tiene que despedir a un trabajador porque cometió una falta grave, pensemos que se ausenta sin justificación durante 3 días distintos dentro de un mes calendario, por ejemplo, durante el mes de octubre, hay 3 ausencias y el trabajador no las justifica, ese es un motivo de determinación. Entonces usted en la carta le dice, porque usted el día 2 de octubre, el 9 de octubre y el 20 de octubre, usted se ausentó a sus labores y cuando le pedí que nos diera justificación, usted no la dio. Y eso, de conformidad con el Código de Trabajo, es un despido sin responsabilidad patronal. Tiene que ser debidamente detallado también, entonces. Sí, esto tiene que ver con, Thais, lo que viene después de la carta. Yo, trabajador, si siento que la falta que el patrono me está imputando no es suficiente para el despido, o yo creo que tengo razones para defenderme, yo voy a ir donde un juez laboral, ¿verdad? Y el juez de trabajo va a analizar esa carta. Entonces, lo que la jurisprudencia nuestra y el código establece en el artículo 35 es que una vez que esa carta se redacta, usted la tiene que hacer clara y detallada, porque después usted no puede meter nuevos elementos al proceso y decir, Marco, es que además de que usted faltó 3 días alternos, resulta que usted violó una cláusula de confidencialidad. Usted no lo dijo en la carta y consecuentemente esa nueva razón ya usted no la puede incorporar en el proceso. Por eso es que, atención, tanto trabajadores como patronos, si tienen en sus manos que ver o que realizar una carta de despido por falta grave, es decir, sin responsabilidad patronal, esa descripción clara, detallada y precisa tiene que hacerse. Fechas, dato exacto, el lugar donde se estaba en ese momento, quiénes estaban ahí, toda la información suficiente como para que el trabajador no le quede duda de la imputación que se le está haciendo por esa falta. Quedémonos un momentito antes de pasar a el despido con responsabilidad patronal, que es el que también estábamos conversando al inicio. Sin responsabilidad patronal, es decir, falta grave y es consecuencia, digamos, del trabajador, quiere decir que antes de llegar a esto tuve que haber tenido llamadas de atención, no sé si tal vez algún tipo de amonestación. Qué buena pregunta, Thais. Vamos a ver, por eso al principio decía que la falta puede ser por una recurrencia cuantitativa, porque es un cúmulo de faltas menores, o puede ser un único evento suficiente que haga insoportable la continuación de la relación laboral. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, que un trabajador se vaya a las vías de hecho contra un compañero de trabajo en horas de trabajo, lo golpee, le pegue, eso hace que las labores se suspendan porque todo el mundo va a tratar de separarlos. Hay una situación, digámoslo así, de afectación, de violencia. Ese único evento es suficiente para aplicar el despido con, por falta grave o sin responsabilidad patronal. Ahora, cuando se trata de una acumulación de pequeñas faltas, por ejemplo, llegadas tardías, por supuesto, como bien usted lo dice, Thais, que el trabajador debió haber sido amonestado y además apercibido, porque no es lo mismo, una cosa es sancionarte y otra cosa es advertirte. El apercibimiento es una advertencia de que si lo volvés a hacer, viene una sanción más grave. Entonces yo te digo, Thais, resulta que en el mes de agosto llegaste tarde X, Y y Z días y no tenías una justificación. En septiembre, a pesar de que te amonesté
volví a sancionar porque llegaste tarde y te advertí que si al mes siguiente volvías nuevamente a seguir con tus llegadas tardías injustificadas, ya yo iba a proceder al despido sin responsabilidad patronal, que es lo que estoy haciendo ahora en el mes de octubre. Claro. Entonces ahí, como bien usted lo dice, al trabajador no se le toma por sorpresa con una carta de este tipo, porque recordemos que el despido en materia laboral es la sanción más grave que puede recibir un trabajador, es quedarse sin trabajo. Sí. Ahora vamos a pasar al despido con responsabilidad patronal, que decíamos anteriormente no era necesario aclarar el motivo. Pero antes de llegar a este punto, ¿qué es entonces realmente el despido? Y tal vez usted pueda recapitular lo que decía al inicio, con responsabilidad patronal. El despido con responsabilidad patronal es el despido que un patrono ejecuta simplemente porque no quiere continuar con la relación laboral que lo une con el trabajador. Es decir, hay una voluntad del patrono, pero no consecuencia de una falta grave, sino una simple voluntad que el patrono tiene para terminar con el contrato. Por eso se le llama con responsabilidad, porque esa voluntad conlleva un pago de una indemnización que para los contratos por tiempo indefinido implica preaviso y cesantía según la antigüedad que el trabajador tenga. Paga preaviso, cesantía y lo que le correspondería de vacaciones, aguinaldo. Que eso siempre el trabajador lo va a retirar en su contrato de trabajo independientemente de la razón, del motivo de terminar el contrato. ¿En cuáles casos aplica entonces el despido con responsabilidad patronal? Cuando yo quiera como patrono. No tiene que haber una razón específica, es la sola voluntad. Lo que sí no puede haber, que esa es la pregunta que tendríamos que hacer, es, bueno, pero ¿en qué casos yo no puedo utilizar esta figura? Hay dos razones muy importantes que ustedes deben de conocer. Uno, cuando detrás hay un tema discriminatorio. Es decir, que el verdadero motivo que mueve al patrono para terminar ese contrato, aún pagando prestaciones, es una razón de discriminación. En el Código de Trabajo, nosotros tenemos en el artículo 404 16 causales de discriminación. Edad, etnia, género, orientación sexual, religión. Hay 16. Si el patrono en realidad está despidiendo al trabajador y lo que hay de forma subyacente es un motivo discriminatorio, ese despido es nulo y un juez puede así determinarlo mediante una vía muy rápida, que es una vía sumaria creada con la reforma procesal laboral. Esa es la primera causa en donde el patrono no podría ejecutar ese tipo de despido con responsabilidad patronal. Puede hacerlo, pero el juez va a poder anular esa decisión. Y el segundo motivo es cuando el trabajador cuenta con un fuero de protección. Es decir, cuando al trabajador lo protege la legislación de forma especial, porque tiene una condición personal que lo podría hacer más vulnerable si no se le diera esa protección. Típico caso, la trabajadora en estado de embarazo, la trabajadora en época de lactancia, el trabajador que denuncia que ha sido víctima de un hostigamiento sexual durante la relación laboral y ese proceso todavía no se ha investigado. Cuando el trabajador, por ejemplo, dice, yo fui víctima de un acto de hostigamiento por un compañero, por una compañera, por mi jefatura, y entonces en un caso como estos hay un fuero de protección y yo como trabajador no puedo ser despedido con responsabilidad patronal, igual como es el caso de un dirigente sindical. Para poner 4 ejemplos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Yo, patrono, ya mi voluntad no va a ser suficiente para el despido y lo único que yo podría como patrono ejecutar
contra estas personas que tienen un fuero de protección es un despido sin responsabilidad patronal o con justa causa, porque cometió una falta grave. Claro. O sea, que la trabajadora se encuentre en estado de embarazo, por ejemplo, o de lactancia, no le exime de cumplir con la responsabilidad que el contrato le da. Y entonces, en un caso como estos, yo, patrono, no puedo ejecutar el despido de forma directa, Thais. Tengo que ir al Ministerio de Trabajo y seguir un procedimiento para que el Ministerio de Trabajo sea garante de que a esa persona no le están violentando su fuero de protección. Y esto es importante saberlo. Entonces, patronos, si ustedes tienen un caso de un despido por falta grave, pero la persona tiene un fuero de protección, no ejecute ese despido usted directamente. No puede hacerlo. Usted tiene que ir al Ministerio de Trabajo y, digámoslo de forma sencilla, usted tiene que ir a pedir permiso para que el ministerio lo autorice a ejecutar ese despido. Si no, usted no lo puede realizar. Siempre con el tema del despido con responsabilidad patronal, Marco, ¿qué determinó exactamente la Sala Cuarta? Claro, este es el tema que ha generado toda una discusión en los últimos meses. El 1 de junio de este año, por un voto, a los que les gusta buscar en internet, por ahí lo pueden encontrar en la página del Poder Judicial, el 12.547 del 2021, es un voto de la Sala Constitucional que contra una empresa privada declara con lugar un recurso de amparo de un trabajador que quería saber cuáles eran las razones del despido con responsabilidad patronal, que se había limitado en la carta de despido a solamente decir, Thais, que era la propia voluntad del patrono, que le establece el artículo 85, inciso D. Sé que estoy dando muchos artículos, pero yo sé que este programa queda grabado, ustedes lo pueden ver, y algunas veces esos artículos les da la posibilidad de poder revisarlo, por eso se los doy. El 85, inciso D, es la propia voluntad del patrono, ¿verdad? Que hasta ahí todo bien, ¿no? Iba bien, pero no se había dicho cuál era la razón de esa propia voluntad. Entonces, el 1 de junio, en este voto la sala dice, no, eso no es suficiente. Dígale al trabajador cuáles son los motivos de esta justa de este motivo de terminación. Ahora, cuando la sala dicta este voto, nos recuerda que no era la primera vez que lo hacía, que ya había 2 casos en el 2017 y un caso en el 2020 donde había dicho lo mismo, simplemente que tal vez en el mercado laboral no se le había puesto tanta importancia como se le puso en esta última ocasión. Entonces, ¿qué consecuencia práctica tiene para nosotros todo esto? Que cuando la Sala Cuarta o la Sala Constitucional dicta un voto, ese voto es de acatamiento obligatorio para toda la población nacional. No solamente para el que le metieron el recurso de amparo, es obligatorio para todos. Es lo que nosotros entendemos como un criterio erga omnes, es decir, que nos cubre a todos en general, excepto a la propia sala, ¿verdad? Que podría cambiar en un futuro de criterio. Y entonces esto, Thais, nos lleva a decir que todos los patronos hoy en nuestro país que tienen que ejecutar una carta de despido con responsabilidad patronal tienen que dar los motivos por los que están ejecutando esa propia decisión de terminar con el contrato de trabajo. ¿Desde hace cuánto, Marco? Y eso desde el 1 de junio de este año para acá con ese voto. Ok. ¿Verdad? Pero la sala nos recordó que ese voto es una reiteración de lo que había pasado desde el 2017 y desde el 2020 cuando resolvió 3 casos similares. Entonces, y podríamos decir que desde hace muchos años la mayoría de patronos venían incumpliendo con esa obligación de que las cartas de despido ahora tienen que decir el motivo. Pongamos un ejemplo para que tal vez los que nos siguen puedan tratar de llegar a este punto. Cuando hay un despido con responsabilidad,
yo no tengo que hacer la descripción clara, detallada y precisa del despido por falta grave. Es otro tipo de despido, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo que decirle algo al trabajador de por qué fue. Entonces, yo puedo decirle al trabajador, señor Marco Durante, por este medio, me permito indicarle que usted es despedido a partir de hoy con responsabilidad patronal de conformidad con el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo, porque la empresa ha decidido cerrar la operación en la que usted está trabajando. O hicimos una reducción de personal y ya su puesto no lo vamos a requerir. O porque usted genera un mal ambiente de trabajo. Ojo, no es una falta grave como para despedirlo, pero sí es una justificación como para decir que yo no te quiero continuar viendo ahí, porque usted no está dando su máximo desempeño como trabajador. Esas son razones, Thais, que pueden justificar ese motivo. Y ahorita vamos a hablar del comunicado que la sala hizo esta semana, porque eso cambia un poquito esto. Pero en todo caso, lo importante a saber es que si usted hoy redacta una carta de despido, por lo menos explique la razón de esa motivación que le dio a usted para terminar ese contrato según el Código de Trabajo. Ahora, incluso habíamos escuchado el tema de que muchos patronos también decían por reestructuración de personal. Claro. Eso también es válido, por ejemplo. Es válido en el tanto existe esa reestructuración. Ajá. Antes se utilizaba como una muletilla. Correcto. Thais, para simplemente decir lo que yo no quería decir en realidad de por qué fue que te despedí. Y entonces me inventaba una reestructuración. La reestructuración supone un cambio dentro de la organización de un departamento, y si el único reestructurado fui yo, ahí no hay reestructuración, ¿verdad? Ajá. La reestructuración justifica un movimiento personal, un cambio dentro de la empresa, y si ese es el motivo, por supuesto, póngalo en la carta de despido. Ahora, pensando en este otro tema que usted estaba diciendo, Marco, de que puede ser que el patrono te ponga en la justificación, ¿verdad? Generas un mal ambiente de trabajo, pensando en la carta y en la motivación que lleva al patrono a hacerlo, podría entonces también perjudicar al mismo trabajador para un nuevo puesto de trabajo, siendo así. Por supuesto, y por eso yo creo que ya la Sala Constitucional, afortunadamente, modificó en un comunicado la postura tan expresa que estaba teniendo en esto y rígidos que había tenido en este voto de junio de este año. O sea, ese es el comunicado, perdón, que estabas hablando ahorita, que pasó la semana anterior. La semana anterior la Sala Constitucional, y ya volvemos al tema de que estabas conversando. La semana pasada la Sala Constitucional hace un comunicado y dice que en realidad este voto de junio de este año, que generó tanta controversia a nivel nacional, no era más que una reiteración de otros votos. Y que en todo caso, lo que la sala estaba diciendo es que el trabajador tiene derecho a saber cuál es el motivo, el trasfondo del despido con responsabilidad patronal. Que eso es un derecho constitucional del trabajador. Y que si el trabajador lo pide, así se le tiene que aclarar. Pero ese estribillo de que si el trabajador lo pide, es algo que la sala aclaró en este comunicado, más no en los votos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto tiene, Thais, una justificación y un cambio importante. Porque, claro, si yo, patrono, iba a tener que poner siempre en una carta de despido las razones que me motivaron a despedir con responsabilidad patronal al trabajador, y puede ser que yo ahí pusiera razones que usted como trabajador no quería tener plasmadas en un documento. Por ejemplo, si yo tengo un problema de llegadas tardías, tengo una mala maña de no estar puntual, para decir un ejemplo que nos pasa en muchas ocasiones. Si un patrón dice, no, te voy a despedir por eso, porque me estás afectando el trabajo de los demás o lo que fuera. Yo, trabajador, al tener una carta de despido
donde se plasma esa razón, y podría verme en la difícil situación de que cuando vaya a pedir nuevo trabajo, en el proceso de reclutamiento me digan, Marco, ¿usted podría, por favor, adjuntar dentro de este proceso las últimas 2 cartas de despido que usted tuvo? Y cuando yo, patrono nuevo, vea a usted como candidato que tiene esa situación, eso me puede poner a mí en una desventaja, cuando en realidad yo estoy dispuesto a corregir esa situación. Entonces, a mí me parece que la sala hizo bien en este comunicado al aclarar que las razones del despido con justa causa, sin justa causa o con responsabilidad patronal, se dan solo cuando el trabajador así lo pide. Ahora, un comunicado no es una resolución ni un voto. Un comunicado es una postura pública, pero nosotros tenemos que esperar a que la sala, que probablemente en los próximos días va a tener algún caso similar, ya la sala constitucional va a aclarar en un voto que sí es de aplicación obligatoria para todos esto que estamos diciendo. Entonces yo creo, Thais, que con esto lo que vamos a tener a partir de ahora es lo siguiente. Yo, patrono, voy a despedir a un trabajador con pago de prestaciones. Es decir, no tengo una justa causa, pero le voy a pagar las prestaciones. En esa carta, yo le voy a decir al trabajador que mi voluntad es despedirlo. Y si el trabajador me lo pide expresamente, entonces ahí sí, yo en un certificado del artículo 35 le voy a explicar al trabajador que el motivo por el que terminó el contrato con responsabilidad patronal fue por X, Y, Z, y no en la carta como tal. Ok, entonces eso le facilita, por ejemplo, al trabajador la búsqueda de un nuevo empleo. Por ejemplo, la consulta que me hace Fanny Alfaro dice, si uno tiene una empresa, Marco, y contrata a otra persona que despidieron, ¿puede entonces pedirle la carta para ver por qué lo despidieron? Por supuesto que sí. Yo podría, recordemos que cuando yo estoy en un proceso de reclutamiento y selección, yo no puedo discriminar, pero yo tengo el derecho y la potestad como futuro patrono de escoger la persona que mejor tenga atestados, conocimientos, experiencia, habilidades, idoneidad para ese puesto. Fanny, entonces yo podría decir en una igualdad de condiciones a la terna que queda final de escogencia, todos tráiganme la última carta de despido. Puede ser que eso me pueda servir a mí para determinar quién va a ser la persona más idónea. Este televidente hace una consulta interesante y tal vez, Marco, podemos recapitular el tema del motivo con responsabilidad patronal, porque dice, me despidieron con responsabilidad patronal. La justificación que me dieron fue porque presenté orden sanitaria por contacto directo en caso positivo. Nunca tuve faltas, ni llamadas de atención, ni tardías, ni incapacidades, ni faltas graves. Ahí me permito decirle entonces a este televidente que por ser con responsabilidad patronal no necesariamente debe tener ni faltas, ni llamadas de atención, porque es por voluntad, ¿cierto?, del patrono. Sin embargo, ella dice que, ¿qué pasa si la justificación que le dieron, que fue esta, que presentó una orden sanitaria por contacto directo en caso positivo COVID, a ella no le parece justa? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Con lo que estás diciendo, Thais, y siguiendo el 404 que les mencioné ahora, una de esas 16 causales de discriminación es la salud. Y empieza a tener un tinte de despido discriminatorio, porque cuando yo presento como trabajador una orden sanitaria de aislamiento, es porque hay una autoridad que está ordenando mi aislamiento. No es un acto propio y consecuentemente esa persona podría, por lo menos con la información que nos están dando, podría ir y discutir ese despido como posiblemente discriminatorio. Recuerden que los trabajadores, desde la reforma procesal laboral, cuando son despedidos y quieren ir ante un juez de trabajo, tienen defensa pública gratuita. Ni siquiera tienen que ir a pagar donde un abogado de forma gratuita los atienden y un defensor público podría analizar ese caso
y determinar si eventualmente, tal como se plantea, es un despido discriminatorio. ¿Y cómo es ese proceso, Marco? Porque también hay otra consulta de Javier, dice, buenos días, si un trabajador es despedido con responsabilidad patronal, pero se comprueba que este despido se dio por temas de incapacidad, por enfermedad crónica, se puede tomar como una forma de discriminación y hay varias consultas con respecto a esto. Entonces, Sí. si yo lo determino o si yo lo sospecho o si yo lo pienso, ¿hacia dónde tengo que ir para poder obtener esta defensa? Qué buena pregunta, Thais. Muy bien, vean. Cuando hablamos del despido discriminatorio, el trabajador solamente tiene que ir donde un juez y decir, señor juez, yo fui despedido, aquí está la carta y yo creo que a mí me despidieron por un tema discriminatorio. Y es, atención, es al patrono al que le toca demostrar ante el juez de trabajo que el despido no fue discriminatorio. Eso es lo que técnicamente los abogados llamamos una reversión de la carga de la prueba. Es decir, al que le toca probar que no discriminó es al patrono. Y entonces, en un caso como estos, donde el despido pareciera se da por una continuas incapacidades, que el motivo es salud. Claro. Si estas incapacidades son válidas, el padecimiento es real y el patrono lo despide, cuidado, y también ahí estamos ante un posible despido discriminatorio, salvo que se trate del 254 del Código de Trabajo, que habla que cuando un trabajador sufre un accidente laboral y se le busca, después de su recuperación, un puesto para no afectarle su condición, y el patrono no tiene ese puesto, ahí sí hay un despido. Pero la razón es distinta. Claro, porque hizo lo posible. Claro, excelente. Pero en un caso como estos que nos están contando de continuas incapacidades, esto podría, atención, también ser un despido discriminatorio. El reloj marca las 8:50 de la mañana. Ha sido una conversación extensa y una explicación bastante amplia, Marco, sobre este tipo de despido con responsabilidad patronal. Incluso con el comunicado de la semana anterior nos va quedando un poco más claro. Entonces, en síntesis, si el trabajador lo requiere o lo solicita, el patrono debe explicar los motivos. Yo recomendaría lo siguiente, y yo creo que esto es lo que probablemente tendremos a futuro. Es lo que estamos en BDS diciéndole a nuestros clientes que hagan. Redacte usted la carta de despido que diga San José, 29 de octubre del 2021, señor Marco Durante presente, por este medio me permito informarle que usted ha sido despedido con responsabilidad patronal a partir del día de hoy, de conformidad con el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo. Hasta ahí voy, igual que todas las cartas. Usted puede poner su liquidación, usted podrá retirarla en X fecha. Seguimos igual. Usted puede poner este nuevo estribillo, que es el que yo creo que a futuro va a consolidarse y convertirse en una buena práctica en esa carta. Si usted requiere conocer los motivos del despido con responsabilidad patronal, usted podrá solicitar un certificado de tiempo laborado a este correo electrónico. Y entonces usted pone el correo electrónico donde esa persona podría enviarlo. En esa solicitud, indique usted a cuál correo electrónico se le va a enviar esta carta en los siguientes 5 días hábiles. Y ya con eso, la carta de despido, que es un instrumento distinto al certificado, no dice los motivos del despido con responsabilidad patronal, le deja abierta la posibilidad al trabajador para que, si éste lo pide, entonces que nada más mande un correo electrónico y diga, vea, yo sí quiero saber las razones de ese despido con responsabilidad, claro, envíeme ese certificado a este correo electrónico. Y entonces, así el patrono cumple con decirle al trabajador, el trabajador se queda con un documento distinto a la carta, que puede ser que entonces no le afecte para otros trabajos, y
se cumple con lo que la Sala Constitucional ha venido diciendo. Muy bien, Marco. Muchas gracias por esa aclaración también, incluso para los patronos. Y le recuerdo que se puede repasar esta entrevista a través de teletica.com más adelante cuando ya estemos colocándola en nuestras redes sociales y también en nuestro sitio web. Marco Durante, él es abogado experto en Derecho Laboral, a quien usted estaba escuchando, y le voy a dar los números de teléfono si usted desea contactarlo. 2545-3600. 2545-3600, pero también usted tiene ahora dichosamente la oportunidad de encontrarlos en redes sociales como BDS Asesores. Exacto. BDS Asesores, para que usted pueda también contactarlos a ellos a través de redes sociales. Marco, gracias nuevamente por su tiempo. Muchísimas gracias, Thais, por la invitación. Y por su aclaración. ¡Feliz viernes! Igualmente. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.